estos electrones. Para ellos es más fácil donar, recibir o compartir. Compartir, ¿verdad? Entonces lo que ocurre con este tipo de moléculas, ¿sí?, o de átomos de forma diatómica es que como tienen la misma electronegatividad, vamos a ver aquí. Vamos a ver las electronegatividades del cloro. 3.16, ¿verdad? 3.16 menos 3.16. Su diferencia de electronegatividad va a ser 0. Y estos están haciendo, ¿qué tipo de enlace, jóvenes? Covalente, Es covalente, ¿verdad? ¿Pero es polar o apolar? apolar. Apolar. Entonces lo que está ocurriendo es que estos dos enlaces de aquí, estos dos electrones, perdón, están formando un enlace covalente apolar. Ellos están compartiendo los electrones. Y por lo tanto, la nube electrónica está bien compartida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la misma fuerza ambos átomos. Tienen la misma fuerza ambos átomos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, vamos a utilizar este se llama sulfuro de hidrógeno. Entonces aquí el átomo central es el azufre y este es el hidrógeno. Átomos periféricos. ¿Cuántos enlaces puede hacer el hidrógeno, jóvenes? 1. 1, ¿verdad? Cada hidrógeno va a ser un enlace. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. Tiene 6, ¿verdad? Recuerden que el azufre tiene 6 electrones de valencia porque le hacen falta 2 para llegar al octeto. Entonces tiene, vamos a verificar su configuración electrónica. Miren, vamos a ir aquí a electrones, azufre. Aquí tenemos la configuración electrónica que sería, la última capa sería 3s2, 3p4. Entonces el azufre es 3s2, 3p4, ¿verdad? Aquí tiene 2 electrones. Están en forma apareada y tiene 3 orbitales, sería 1, 2 y 3. 4. ¿Cuántos electrones están sin par? 2. 2, ¿verdad? En condiciones normales el azufre va a ser únicamente 2. Entonces podríamos poner aquí los dos. Estos, miren, los podemos dejar solitos aquí. Y los otros dos que están en forma de pares, los podemos graficar de esta manera. Y el hidrógeno solo tiene un punto, ¿verdad? Únicamente consta de un punto. Entonces, ¿qué tipo de enlaces está haciendo el azufre con los dos hidrógenos? Veamos la diferencia. Analicemos solo uno, ¿verdad? La diferencia de electronegatividades. Vamos a ver el azufre. Las propiedades. Azufre. 2.58. Menos el hidrógeno, que es 2.20. Menos el hidrógeno, 2.20. Entonces la diferencia de electronegatividades entre el azufre y el hidrógeno es ¿cuánto, jóvenes?
¿Cuánto nos da? ¿Está llegando bien la señal o está llegando atrasada? Está llegando bien, ingeniero. Creo que es de 0.38 la diferencia de electronegatividad. Bueno, entonces la diferencia sería 0.38. Entonces, ambos enlaces son enlaces covalentes. ¿Covalentes qué? Polares. Polares. Son enlaces covalentes polares. Enlaces covalentes polares. Entonces tenemos aquí enlaces covalentes a polares. Principalmente se da que los covalentes polares los vamos a encontrar entre no metales, ¿verdad? Covalentes polares, apolares, no metales. Los apolares prácticamente estamos hablando de que son átomos del mismo elemento cuando están unidos. Y los los polares, regularmente son átomos distintos cuando están unidos. Por otro lado, podríamos tener a este de aquí. ¿Qué tipo de átomos son los que tenemos aquí? ¿Qué tipo de átomos tenemos aquí? ¿Qué es el potasio? ¿A qué grupo pertenece el potasio? Metales alcalinos. Es un metal, ¿verdad? Metal. El potasio es un metal. Y el cloro es un no metal. Metal más no metal. Pues aquí tenemos qué tipo de enlace es. Sin ver la diferencia de electronegatividad, ¿qué tipo de enlace tenemos aquí? Iónico. Tenemos un enlace iónico, ¿verdad? Este es un enlace iónico. Y si vemos la diferencia de electronegatividades, sería potasio y cloro. Ahora el cloro tiene, vamos a ver aquí, cloro 3.16, ¿verdad? 3.16 menos el potasio 0.82. ¿Cuánto nos da aquí? 2.34. 2.34, ¿verdad? Gracias. 2.34, eso lo corroboramos porque se recuerdan que vamos a ver aquí, que es menor. Da 1.7 y este es mayor a 1.7, ¿verdad? Mayor a 1.7. ¿Es mayor o igual? Mayor o igual a 1.7. Tenemos 2.34, corroborado como iónico, y también metal más no metal, ¿verdad? Tenemos dos formas de identificar el tipo de enlace, de esta manera. ¿Y cómo se representa? El potasio, al ser de la columna número 1, siempre va a actuar en forma iónica a la hora de separarlo con el electrón, que pierde el electrón, ¿verdad? Entonces, el electrón que tenía, vamos a hacer primero el punto de Lewis. El punto de Lewis sería un
potasio. Potasio tiene un electrón y el cloro, ya dijimos que tiene 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces lo que ocurre es que el potasio lo transfiere, ¿verdad? Y le deja 8 al cloro. Entonces el cloro completa su octeto y por lo tanto queda con carga de -1 y el potasio con carga de +1. Y esto es lo que está haciendo que el potasio y el cloro se unan, ¿verdad? Están formando un enlace iónico. De esta manera lo representamos. Entonces ahora, este, ahora ustedes díganme, háganlo ahí en su cuaderno, díganme qué enlaces son para cada compuesto que está aquí. Para cada sustancia que está aquí, háganlo ustedes, hagan qué tipo de enlace tiene y cómo se representa. No se ha conectado nadie más, ¿verdad? Que tenga alguna duda específica. ¿Cómo les quedaron? ¿Qué enlace tiene el primer compuesto? Apolar. Apolar. El segundo, ¿cómo les quedó? Ese creo que sería polar, ¿no? Vamos a ponerle polar. Ahí lo vamos a verificar. Y el segundo, Creo que también es polar, ingeniero. polar. Iónico. Iónico. ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
Vamos a ver aquí. Esto de aquí quedaría de esta manera, ¿verdad? Nitrógeno y nitrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia tenemos? Vamos aprovechando de una vez para trabajar la estructura de Lewis. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 5. Veamos aquí, miren, nitrógeno, configuración electrónica, la capa más externa, ¿cuánto tiene? 2S2, 2P3, ¿verdad? Nitrógeno, 2S2, 2P3. Quiere decir que en el 2S2 tenemos los dos electrones apareados. Y en el 2P3 sería 1, 2 y 3, miren. Entonces quiere decir que el nitrógeno tiene dos electrones en un par, ¿sí? Y tiene otros 3 electrones, los tiene desapareados o individuales. Entonces, ¿cuántos enlaces puede hacer el nitrógeno? ¿Cuántos enlaces puede hacer el nitrógeno, jóvenes? ¿Están en examen de informática todavía o ya terminaron? No, ya terminamos. Terminaron. ¿Cuántos enlaces puede hacer el nitrógeno? Entonces vean, el nitrógeno y nitrógeno. Estos 3 enlaces, ¿cuántos electrones le hace falta para completar el octeto? Al nitrógeno. Acá al nitrógeno. 3. 3. 3, ¿verdad? Le hace falta 3. Entonces cada nitrógeno va a ser 3 enlaces. Entonces van a poner los 3 que tienen desapareados para que hagan enlace. Entonces podríamos, de manera gráfica, podríamos indicarlo de esta manera. 1, 2 y 3. Entonces el nitrógeno molecular está unido de esta manera, más sus 2 electrones sin compartir. ¿Y qué tipo de enlaces tiene el nitrógeno con nitrógeno? Vamos a ver. Diferencia de electronegatividades. Nitrógeno 3.04. Entonces sería 3.04 menos 3.04, 0, ¿verdad? No hay necesidad de hacerlo, pero solo para que lo tengan ahí claro. 0, entonces, el tipo de enlace que hay en este compuesto va a ser apolar, ¿verdad? Los tipos de enlace que son 3 enlaces, los que están haciendo, los 3 enlaces son apolares. Entonces tiene un enlace triple. Ahora veamos el azufre y el oxígeno. Azufre y oxígeno. Azufre y oxígeno. Veamos cuál es la configuración de la última capa para el azufre. 3S2, 3P4. Y para el oxígeno, 2S2, 2P4. Ahora lo único que cambia, por ejemplo, el azufre es 3S2, 3P4, ¿verdad? Y el oxígeno es 2S2, 2P4. ¿Sí? Lo único que cambia es el nivel de energía donde están sus electrones de valencia. Entonces quiere decir que el azufre tiene
6 electrones de valencia. Tiene 6 electrones de valencia. ¿Y de qué manera están distribuidos? 1, 2. Aquí tiene 1, 2 y 3. Y el número 4 estaría aquí. Y este tiene la misma distribución de sus electrones. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ambos tienen 6. Ambos tienen 6 electrones de valencia. Tienen 2 pares, miren. Y tiene 2 electrones libres. 2 pares y 2 electrones libres. ¿Cuántos electrones le hacen falta a cada uno de ellos? 2. 2 para completar el octeto, ¿verdad? Le falta 2 para completar el octeto. Entonces, podemos graficar de la siguiente manera. Que hagan 2 enlaces. A través de hacer 2 enlaces, estaríamos completando 4 que tiene cada uno, más 4 que son de los 2 enlaces, y estarían completando el octeto. Y de esta manera podemos hablar de qué tipo de enlaces tienen estos aquí. Vamos a ver las diferencias de electronegatividades. Oxígeno 3.44 y el azufre 2.58. 3.44 menos 2.58. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre el azufre y el oxígeno? Vamos a ver aquí. 3.44 menos 0.86. 0.86. 2.86. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que los 2 enlaces que están uniendo al azufre con el oxígeno son polares. Son polares. Y en el caso del oxígeno con el calcio, ¿qué tipo de elementos tenemos aquí? Tenemos un metal, que es un metal alcalino terrio, y el oxígeno, que es un no metal, ¿verdad? ¿Qué tipo de enlace los une a ellos? Iónico. Polar o iónico. Iónico, ¿verdad? Y verifiquemos aquí, tenemos al calcio y tenemos al oxígeno. Vamos a ir a ver al calcio. Y miren cómo es la última capa del calcio, 4S2. 4S2. Sabemos que los elementos de esta columna tienen 2 electrones de valencia. Entonces, el calcio es 4S2. Y el oxígeno dijimos que es, vamos a copiar esto para ganar un poquito de tiempo. Lo decimos aquí. Y tenemos al oxígeno de esta manera y el calcio de esta manera, ¿verdad? 4S2, entonces S2, 2S4. Pero como sabemos que es un enlace iónico, sabemos que el calcio, ¿qué va a hacer con sus 2 electrones? Aquí tienen sus 2 electrones del calcio. ¿Qué es lo que va a hacer el calcio con sus 2 electrones? ¿Qué se le hace más fácil al calcio? ¿Obtener 6 electrones para completar el octeto o deshacerse de esos 2? Deshacerse de esos 2. Deshacerse de los 2. Los va a transferir, ¿verdad? Entonces los transfiere al oxígeno. Entonces los electrones se van a ubicar en el orbital. Vamos a ponerlo diferente. Los electrones se van a poner en los orbitales que están libres, es decir, aquí, miren, se va a colocar aquí
y se va a colocar en el otro. Aquí está el otro orbital de P. Entonces el espacio de este orbital y este orbital se van a colocar aquí, miren. Se van a colocar los electrones. A colocar los electrones y le va a completar el octeto y va a cambiar, eso va a cambiar a 2s2, 2p6, ¿verdad? Le va a completar el octeto al oxígeno y el calcio, al deshacerse de esos dos electrones, queda con una carga, forma un anión o un catión. ¿Qué forma, jóvenes? ¿Un anión o un catión? Un catión. Forma un catión, ¿verdad? ¿Cuántos electrones transfirió? 2. 2, entonces va a quedar con una carga positiva de más 2. Por eso ion calcio, todos los de la columna 2, siempre cuando forman iones van a formar un ion con carga 2 positiva, miren, más 2. Y el oxígeno con menos 2. Y estas dos cargas se van a atraer, ¿verdad? Las dos cargas positivas con las negativas se van a atraer. Y así de esta manera van a estar haciendo un enlace iónico, pero ¿cuál va a ser el tipo de atracción? Una atracción electrostática, ¿verdad? Porque están formando iones. Eso es lo que atrae al calcio del oxígeno. La carga positiva y negativa se atraen. Cargas opuestas se van a atraer. Entonces lo que estaríamos aquí es que sería apolar, perdón, por el mismo tipo de molécula, polar y iónico. Entonces les decía que la nube electrónica va a estar como que muy equilibrada. Y en esta, donde tenemos al monóxido de azufre, ¿hacia dónde va a estar inclinada la nube electrónica? ¿Hacia el azufre o hacia el oxígeno? Hacia el oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? Entonces no va a estar tan equilibrada como esa, sino que va a tener, miren, va a estar aquí. ¿Y qué es lo que va a estar formando aquí, jóvenes? Cuando tenemos esto aquí. Esta forma. ¿Qué forma en este extremo y qué forma en este extremo? ¿Qué forma en un extremo y qué forma en el otro extremo, jóvenes? Quiero hacer un enlace, un polo positivo y un polo negativo, ¿verdad? Polo positivo, polo negativo. Entonces va a formar una molécula que tiene polos, por eso es una molécula polar, ¿verdad? Una molécula con polos. Una molécula polar. Digamos, así a grosso modo podríamos hablar que esos son los tipos de elementos. ¿Sabes? Después tenemos al metálico. Lo que tienen los metales es que están empaquetados, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ilústrenme el enlace de hierro. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar que estos son el núcleo de hierro, por ejemplo. Entonces, se pueden ir empaquetando. Vamos a ver aquí.
Entonces tenemos aquí. Y de esta manera es como estaría empaquetado el hierro, la forma del hierro. Por eso que tienen, por eso que miran ustedes una forma muy fuerte y sólida de los metales, ¿verdad? Porque están unidos de esta manera, miren, están empaquetados. ¿Y qué los une? La nube de electrones que los está envolviendo. Entonces, los electrones no pertenecen a un átomo en concreto, sino que está haciendo la nube, que ahí están inmersos todos los átomos, ¿verdad? Y no podríamos decir, este electrón es de este átomo en particular, ¿verdad? Sino que es una nube de electrones que hace que se mantengan unidos. Pero, como la distancia de los enlaces que está en picómetros, ¿verdad? Son cantidades tan pequeñitas, entonces no lo podemos nosotros ver. Pero eso es lo que hace que estén los metales algunos que sean más fuertes que otros, unos son algunos dúctiles, pero siempre se mantienen unidos, ¿verdad? Y a esta es la representación principalmente podríamos decir, de un enlace metálico, ¿eh? Aquí estamos hablando del hierro. Y esos serían los tipos de enlace de los que podríamos hablar. ¿Alguna duda con los enlaces, jóvenes? ¿No? Alexis, ahí se conectaron algunos más. A ver, Alexis, Diego, Fernando, no me recuerdo si estabas conectado ya. Entonces, así sería lo de los enlaces. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? No, ingeniero. Bueno. Vamos a ver la hoja de trabajo. Ya, alguien que haya empezado a revisar la hoja de trabajo y le hayan surgido dudas. Está bueno, Alexis. Provecho. No hay problema. Vean, yo más que todo, la idea era que pudiéramos tener alguna retroalimentación ahí, que ustedes tuvieran algunas dudas en particular. Pero me decían algunos, mejor tomemos un tema y explíquelo, ¿verdad? Pero de repente si queremos tomar todos los temas, de repente no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, de la hoja de trabajo, por ejemplo, lo van a hacer ustedes. La diferencia de electronegatividad, esa me la van a hacer ustedes. Realice un cuadro en el cual indique al menos 4 características de los enlaces también. Eso es lo que hemos visto un poquito ahorita. Indique qué tipo de enlace presentan entre sus átomos y haga una representación para cada uno, ¿verdad? Vamos a ver. La número 5, miren, de repente aquí se les va a generar alguna duda. Dice, a continuación, se presenta un listado de iones, cationes y aniones, los cuales se han generado, aquí podría ser al disolver, ¿verdad? Al disolver compuestos iónicos en agua. Haga las fórmulas de los posibles compuestos originales, combinando cationes con aniones. También indique el nombre de estos. Se forma de unir el nombre del anión más el nombre del catión.
Adicionalmente, realice la representación del enlace iónico. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de estos de aquí. ¿Cuáles se pueden unir entonces? Los que tienen carga, ¿qué? ¿Quiénes se podrían unir, jóvenes? ¿Qué carga con qué carga se pueden unir? Positivas o negativas, dice Diego. Muy bien, Diego. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. No estamos en la hoja de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo combino el potasio, por ejemplo, con el azufre. ¿Cuántas cargas tiene el potasio? Una Una, ¿verdad? Y el azufre, menos 2 cargas positivas. negativa, ¿verdad? Menos dos cargas, tiene dos cargas. Cuando están unidos, digamos, originalmente cuando pudieron estar unidos, ¿cuántos potasios se necesitan para que sea la fórmula? Venimos aquí y aquí, ¿verdad? Entonces me queda acá 2S. Se llama K2S. ¿Y cómo se llama este? ¿Qué dice aquí donde dice cómo se forma ¿se forma de qué? De unir el nombre del anión con el nombre del catión. ¿Cómo se llama el anión? ¿Cómo se llama el anión, jóvenes, que estamos uniendo ahí? Vean, pues estamos usando el sulfuro, entonces se llamaría sulfuro de potasio. Solo para que ustedes se vayan empezando a familiarizar con las sales. Lo que están formando aquí son sales. Por ejemplo, si unimos al potasio con el cloro, potasio y cloro, ¿verdad? Ambos tienen carga de -1. Cruzamos cargas y nos va a quedar KCl. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el anión que utilizamos? ¿Es cloruro de potasio? No. Cloruro de potasio, se llamaría cloruro de potasio. Entonces aquí tendríamos cloruro de potasio. Si unimos, por ejemplo, el mismo potasio, pero ahora lo vamos a unir con el ion nitrito, con NO2, carga de -1. La misma historia, ¿verdad? Cruzamos cargas y nos va a quedar KNO3. KNO3. ¿Cómo se llamaría este? Nitrito de potasio. Este se llamaría, pero es 2, ¿verdad? No sé por qué se pone 3, es 2. KNO2, que es 2. Entonces tenemos nitrito de potasio. Tenemos nitrito de potasio. Y así, sucesivamente, pueden ir jugando ustedes. Por ejemplo, el calcio que está con +2, ion calcio, podemos unirlo con el ion cloruro, ¿verdad? Entonces, el que se formaría si cruzamos
Si cruzamos las cargas, me quedaría CaCl2. Entonces este se va a llamar, ¿cómo se va a llamar, jóvenes? Cloruro de calcio. Se llamaría cloruro de calcio. Cloruro de calcio. Y así, ustedes van jugando con cómo ir formando esto. Y de esa manera... Ingeniero, disculpe, ¿y eso solo hasta que los juntamos todos, ¿Perdón? no? ¿El ejercicio qué sería? Esos terminamos cuando... Cuando ya combinan todos, digamos. Cuando ya combinan todos los... Ahí termina. Los cationes con los aniones. Entonces, algo que les dice es que adicionalmente dice la representación del enlace iónico. Por ejemplo, en el primero sería, tengo 2 potasios, ¿verdad? Y cada uno de los potasios tiene un electrón. Y el azufre, ¿se recuerdan que dijimos que tenía 6 electrones de valencia? Entonces lo que ocurre es que los 2 potasios dan sus electrones, porque es un enlace iónico. Todos los que están aquí son enlaces iónicos los que están haciendo. Y entonces tengo aquí un cation con +1 y un cation con +1. Y el azufre tiene carga de -2, entonces 2 cargas positivas de los 2 potasios y 2 cargas negativas de un azufre. Por eso es que están de esta manera, ¿no? Eso sería para el K2S. Por ejemplo, si queremos ver el nitrito de potasio, el cation es el potasio con carga de +1, ¿verdad? Y el anión es el nitrito, que es NO2 con carga de -1, ¿no? Entonces aquí está, digamos, el potasio está unido aquí y aquí. Y el potasio y el nitrógeno, esta carga, ¿ven? Entonces las 2 cargas del azufre que se forman cuando se le pone el electrón, las 2 cargas atrae a 2 potasios. En cambio en el nitrito, la única carga que tiene atrae a un potasio. Aquí da la impresión que serían 2, ¿verdad? Es solo uno. Solo el NO2. De esta manera queda el nitrito como el ion poliatómico o anión, ¿verdad? Y hacen todo el juego, ¿verdad? Si quieren pueden hacer una tabla donde pongan a los aniones y a los cationes y cuando se unen, como queda, ¿verdad? Por ejemplo, podrían hacer una tabla también, ¿verdad? Si quieren la hacen. Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podrían poner a los aniones. Cloro -1. Azufre -2. Voy a hacer la tabla más grande solo porque se los voy a dejar de ejemplo. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí tengo el cloro, -1. Tengo al azufre -2. Nitrógeno -3 y así. Y aquí arriba puedo obtener al potasio. Vamos a agrandar la celda también. Potasio +1. Calcio +2. Hierro +3. Y puedo hacer todo listado. Ahora puedo hacer la tabla más grande. Entonces aquí puedo, miren, unir al potasio con el cloro. El azufre
el potasio, perdón, aquí el potasio con el azufre, el potasio también con el nitrógeno, y así puedo ir viendo también, ¿verdad? Lo puedo ir haciendo con una tablita, como ustedes quieran. En la 6 les dice que determinen los números de oxidación de los átomos de las siguientes sustancias. Por ejemplo, de los elementos, ¿cuáles son los números de oxidación? Por ejemplo, el potasio, ¿cuál sería el número de oxidación? Este es un átomo libre. ¿Cuál es el número de oxidación del potasio ahí? Uno, ¿verdad? Esos son los electrones de valencia. Pero cuando el potasio cuando los metales están solos, recuerden que el estado de oxidación es ¿cuánto? 0. Es -1. ¿Perdón? No, yo pensé que era -1. No, recuerden que los metales, por ejemplo, si yo tengo aquí otro metal que podríamos hablar, es el cobre. Vamos a poner también al manganeso. Estos, cuando los metales están de esta manera, miren, que solo tenemos el símbolo del metal, quiere decir que están en forma sólida. Entonces, cuando están en forma sólida, no presentan un número de oxidación, entonces el número de oxidación es 0. Siempre que vamos a encontrar a estos elementos, el número de oxidación es 0, a menos de que diga ion potasio, ¿se recuerda? El ion potasio, a diferencia del solo el metal potasio, el ion potasio sí es K+. En cambio, el elemento potasio como metal prácticamente es 0. El cobre también el manganeso también es 0. Cuando es ion, entonces ya hablamos de las cargas, ¿verdad? Hablamos de las cargas. Por ejemplo, también para el hidrógeno molecular, vamos a poner uno que no esté aquí. El oxígeno molecular. ¿Cuál es su estado de oxidación? ¿Cuál es el estado de oxidación, jóvenes? Cuando hablamos del número de oxidación o estado de oxidación a las moléculas que están en forma diatómica, hablamos de que es 0, ¿verdad? Por ejemplo, también si tenemos a otro, al yodo, en forma molecular, también indicamos que su número de oxidación es también es 0, ¿verdad? También es 0. Eso ocurre para estos. Para otro tipo de compuestos, por ejemplo, vamos a ver aquí otro ejemplo. Ejemplo aquí. ¿Cuál es el número de oxidación con el que trabaja el azufre? ¿El azufre va a trabajar con positivo o con negativo, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Con negativo. Con negativo, ¿verdad? Está actuando con negativo. ¿Cuánto? -2. Con -2. ¿Y el hidrógeno entonces? +1. Con +1. Con +1. Con +1, entonces. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el oxígeno con yodo. ¿Con cuánto está trabajando el oxígeno? Con -2. ¿Y el yodo entonces? ¿Con cuánto trabaja el yodo? +3.
Más 3, ¿verdad? Trabaja con más. Trabaja con más 3. Aquí también tenemos otro tipo de ejemplo, ¿verdad? Y así van trabajando los números de oxidación o estados de oxidación de cada uno de los átomos que tienen los elementos. Aquí desarrolla la estructura de Lewis. Aquí les pide que determinen si las siguientes moléculas son polares. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer un ejercicio de la estructura de Lewis. Vamos a poner a Cl2O. L2. Cl2O. Entonces, ¿qué elementos tenemos para hacer la estructura de Lewis? ¿Quién creen ustedes que va a ser el átomo central? ¿Cloro o oxígeno? ¿Qué lógica podría tener? Oxígeno sería el central. El central, buscando la lógica, es el oxígeno, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de que lo podemos tener así. Tentativamente podemos dejarlo aquí. Cloro, oxígeno y cloro. Entonces veamos. Vamos a insertar una tablita. Tabla aquí. En la cual, primero vamos a ver los electrones de valencia. Correcto. Estamos aquí. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? Están por ahí, jóvenes. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? Lo. Tiene 7, ¿verdad? Tiene 7. Tiene 7. ¿El oxígeno cuántos tiene? Tiene 6. El otro cloro tiene también 7. Y en total, ¿cuánto nos va a dar? 20 electrones, ¿verdad? 20 electrones. Los electrones para completar el octeto. Para completar el octeto. ¿Cuánto sería? 8 más 8 más por aquí. 8 nos quedarían 24 electrones. Ahora vamos a ver los electrones de enlace. Sería 24 menos 20 nos va a dar 4 electrones. ¿Cuántos enlaces vamos a tener? 4 dividido 2 sería 2 enlaces. Y los electrones sin compartir.
sería 20 menos 4 que están enlazando, 16 sin compartir. 16 electrones sin compartir, entonces veamos cómo nos queda, ¿verdad? ¿Cómo nos queda aquí? Lo primero que hacemos es hacemos un enlace. Hicimos 2 enlaces, miren. Aquí me faltó 2 enlaces. Aquí estamos cumpliendo con la primera premisa, 2 enlaces. ¿Cuántos electrones tienen que estar sin compartir? 16, vamos a empezar a ver. 1, 2, 4, ¿verdad? 4. Y esto necesitamos 6 para completar el octeto. Entonces tenemos 6 y 6, 12 y 4, 16. Cumplimos aquí. Ahora veamos las cargas. Veamos las cargas. El cloro, el oxígeno y el cloro. Vamos a ver las cargas formales. ¿Cómo obtenemos la carga formal, jóvenes? Ayúdenme ustedes ahí. ¿Cómo tengo la carga formal? Número de electrones de valencia. El cloro tiene 7. Menos el número de enlaces que está haciendo. Ya vimos que tiene 1 y 1. Entonces este cloro va a tener 1. Menos el número de electrones sin compartir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la carga formal de este cloro es de 0, ¿verdad? La del oxígeno, vamos a ver. Este oxígeno, su carga formal sería 6 electrones de valencia, menos 2 enlaces que está haciendo, menos 4 electrones sin compartir. Su carga sería 0, ¿verdad? Y este cloro, que es igual al otro, también sería 7 electrones de valencia, menos un enlace que está haciendo, menos 6 electrones sin compartir, 0. Entonces la carga formal de los 3 átomos es 0. Y de la molécula en general también decimos que la sumatoria sería 0 también, ¿verdad? Porque me está pidiendo las cargas formales de cada átomo y la de la sustancia. Eso sería para las estructuras de Lewis, ¿verdad? Por ejemplo, la 8 dice determine si las siguientes moléculas son polares o apolares. Eso lo trabajamos el día de ayer, es que le den una chequeada y los nombres también, ¿verdad? Nomenclatura. Está aquí. Prácticamente sería la hoja de trabajo, que son 10 incisos. No son no son muy difíciles. Algunos de repente va a ser un poquito más trabajoso. Ahora se vuelve un poquito mecánico el asunto. De esta manera lo pueden ir trabajando. ¿Alguna duda de lo que acabamos de hacer? Mi recomendación es de que se pongan a resolver la hoja y dudas que les vayan surgiendo, ¿no? Pueden consultar, o el día de mañana también vamos a ver si podemos hacer una sesión para aclarar dudas. Yo esperaría que se le vayan generando dudas conforme vayan haciendo la hoja de trabajo. Entonces, si no hay más dudas, yo creo que ahí nos quedaríamos para que ustedes, mi recomendación es que se pongan a hacer la hoja, lean otra vez el capítulo 9 también. Sería importante que lo lean para que tengan un complemento ahí. Y el día de mañana, si tienen dudas, me pueden indicar. O más tarde, si empiezan a trabajar y les genera más dudas, también. Ingeniero, disculpe. Dime, Vivian. ¿Esto cuándo se entrega? Esta no la van a... Esta más que todo para que ustedes estudien.
que sería para entregar. Si decidimos que se entregue, sería antes del examen, ¿verdad? Pero yo se las di más que todo para que ustedes tengan material para repasar. Eso, ¿verdad? De repente van a pensar que está muy cargada, no sé, pero es más que todo para que ustedes practiquen y estudien. Eso les va a servir. Ah, muy bien, ingeniero. ¿Ah? Entonces no sé si, bueno, es que si no han empezado a trabajarla, no creo que tengan dudas todavía. Entonces les recomiendo que la empiecen a trabajar y les van a ir surgiendo dudas, seguramente. ¿Alguna otra duda que tengan? De mi parte ya no, ingeniero. Muy bien, Vivian. Entonces empiecen a trabajar la hoja. Y cualquier duda voy a estar a la orden ahí. Entonces que estén bien, jóvenes. Que estén bien y estamos en contacto. Cualquier duda me pueden escribir. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Realmente, Edgar. Gracias, ingeniero. Que pase feliz tarde.